Quisiera que fuéramos un momentico a Lucas 20, capítulo 20, 45, si lo pueden consultar. Si no, pues yo haré la lectura para ustedes. Lucas 20, 45 dice lo siguiente. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hoy vamos a hablar sobre las intenciones. Tenemos como dos factores cada vez que hacemos algo hay dos cosas involucradas, realmente tres, pero dos tienen un valor como principal y es la acción en sí, lo que yo estoy haciendo, y la otra es la intención con la que la estoy haciendo. Son dos cosas distintas. Y resulta que muchas veces ni nosotros mismos sabemos por qué hacemos o cuál es la intención de lo que hacemos. Asumimos por qué lo estamos haciendo, pero muchas ocasiones no estamos pensando realmente cuál es la raíz, cuál es el verdadero motivo por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es que en esa diferencia radica mucho lo que el Señor espera que hagamos con las cosas o de las cosas. Porque no solamente es una buena acción, sino que la intención detrás de esa acción también tiene que ser buena. Y lo digo es porque todos sabemos que se pueden hacer cosas buenas por razones incorrectas y se pueden hacer cosas aparentemente malas por las razones correctas. Y para eso vamos a traer ejemplos, porque en la Biblia nos dejaron registrado actos aparentemente buenos por las razones incorrectas, con las intenciones incorrectas. Y también tenemos actos aparentemente malos por las razones correctas, con las intenciones correctas. Y en eso radica la diferencia de lo que estamos haciendo. Tenemos que procurar que esas dos cosas siempre estén alineadas. Lo que estamos pensando hacer, las intenciones de las cosas, más el acto que tiene que estar alineado con eso. Y eso también se convierte en un ejercicio diario, porque aprender a poder alinear esas cosas también lleva a un aprendizaje. Entonces, acabamos de leer en Lucas que dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pero si lo pensamos bien y nos sacamos de la cabeza un momento de que los fariseos son malos, porque no lo son, saquémonos esa idea de la cabeza. Que los judíos o los fariseos o aquellos que mencionan aquí en la Biblia son malos. No lo son. De hecho, Jesús hace diferencia entre ellos. Inclusive a muchos se refiere a su comportamiento y a otros les dice no estás lejos del reino de Dios. Como aquel escriba que le dice, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él responde y él le dice, bien has dicho. Y después dice, cuando él argumenta todo esto, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, saquémonos un momento el prejuicio o el pretexto, las cosas que tenemos en la cabeza de que estas personas son malas. Saquemos la asociación de la palabra fariseo con alguien hipócrita. Saquemos esa asociación. Y si leemos lo que dicen en Lucas y quitamos algunas de las palabras, solo lo empezamos a leer
y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas o los primeros asientos en las cenas. Pues no suena mal. Y cuando dice que gustan de andar con ropas largas y todo esto es porque pues en su vestimenta eso parecía o les daba la apariencia de ser más devotos, ¿sí? Pero entonces dentro de todo eso, digamos lo que a simple vista no está mal, pero son las intenciones, lo que hay detrás de las acciones de ellos, lo que convierte esas acciones en malas, en acciones que no tienen realmente un buen piso, no están bien construidas. Y es que van a la casa de las viudas y hacen largas oraciones, pero con la intención de recibir de ese lugar todo el sustento y aprovecharse del lugar. Entonces, no es que esté mal buscar las primeras sillas en una iglesia o en una reunión o lo que sea. Lo que está mal es por qué lo hacen y es para ser vistos. Entonces ahí tenemos buenas acciones con unas malas intenciones, con un mal fundamento. Vamos un momentico también a Jueces, en el capítulo 14. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. En Jueces vamos a encontrar ahí la historia de Sansón en el capítulo 14. Ya tocamos el tema aquí y explicamos cómo Sansón, mm, pues a través de tanto tiempo y una mala lectura, lo convertimos en un personaje suicida y que se perdió y todas las cosas que de antemano pues podemos imaginarnos de Sansón, pero aclaramos cómo él literalmente en cada una de sus acciones estaba siendo guiado por Dios. Y para eso también me gustaría leerlo, todo ese pasaje, en una versión distinta para que nos quede aún más claro cómo es que esto sucedía. Entonces, voy a leerlo en la versión de Palabra de Dios para Todos y vamos a encontrar entonces con mucha claridad cómo es que él en aparentemente malos actos, malas cosas, estaba siendo guiado por Dios con las intenciones correctas. Entonces, Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 4. Bajó Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: He visto en Timnat a una mujer de los hijos de los filisteos, por tanto tómamela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo mi pueblo para que tomes mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómamela por mujer, porque es agradable a mis ojos. Pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Dios, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Entonces, ¿qué es lo que aparentemente está mal acá y qué es lo que nos está diciendo el libro de Jueces? Que los padres no sabían por qué lo estaba haciendo. A pesar de toda la ignorancia que había caído sobre Israel durante la época de los jueces, que siempre se apartaban de Dios cada vez que un juez moría, eso hizo que cayeran en mucha ignorancia, tanto que el padre de Sansón no sabía a qué se refería el ángel cuando quería que fuera nazareo, corrijo. Eh, es por esa ignorancia. A pesar de esa ignorancia, los padres de Sansón sabían que no era bueno tomar esposa o tomar pareja que no fuera del pueblo de Israel. De hecho, eso fue algo que les dijo Dios cuando iban a tomar plena posesión de la tierra.
Eso lo vamos a ver al final del capítulo los últimos capítulos de Josué, inclusive al final de Deuteronomio, y vamos a encontrar como dice que no tomen las hijas de ellos para ustedes, ni den a sus hijas como esposas a la gente que vive allá, ni se asocien ni hagan nada con ellos. Pero Sansón, en ese momento, un nazareo, alguien que tenía un voto de guardarse de todo pecado de la manera más estricta, estaba diciéndole a sus padres que tomaran una mujer que no era del pueblo de Israel. Por eso ellos les dicen, ¿es que acaso no hay mujeres dentro del pueblo? Porque tiene que ir a tomar una que no le corresponde. Y él dijo, porque sí, porque es agradable a mis ojos. Y resulta que Sansón estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios para hacer estas cosas. Entre esos, pues podemos ver, lo leímos en Palabra de Dios, en la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice que esto era designio de Dios por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos. Entonces Dios le estaba diciendo a Sansón que se involucrara con una de estas mujeres para poder tener opción, para poder ejecutar ese plan contra los filisteos. Entonces, podemos ver que aquí hay un aparente mal acto por las intenciones correctas. Claro que eso en esos casos debe ser muy guiado por el Espíritu de Dios para hacer algo que aparentemente no lo está. Es decir, eso de propio parecer nuestro no puede ser, ¿sí? Porque seguramente vamos a fallar. Pero hay que empezar sobre todo por corregir lo que nosotros consideramos que estamos haciendo por buenas intenciones y realmente en el fondo de nuestro corazón estamos llenos de envidia o queremos que esa persona no tenga otra oportunidad para hacer esto o aquello, o es para sacarle la rabia a otra persona. Estoy diciendo esto es porque me estoy sacando la espinita, el clavito de lo que me pasó la otra vez con esto, entonces usted también llévese esto. Son cosas que están mal orientadas. Están mal orientadas. No podemos simplemente ir hablando o haciendo cosas solamente por tratar de sacarnos, ¿sí? Cosas con las personas. Orientemos bien nuestras acciones. A veces pensamos que estamos haciendo algo por la razón correcta y vuelvo a repetir, en el fondo no es así. Y muchas veces nosotros lo sabemos, pero preferimos ignorarlo. Y nos apoyamos y nos convencemos a nosotros mismos de que lo que hacemos está bien, cuando algo muy en el fondo sabe que no deberíamos hacer lo que estamos haciendo. Hay que revisar esas intenciones porque tienen que estar alineadas con lo que estamos haciendo. O si no, estamos dividiéndonos a nosotros mismos. Y todo lo que se divide contra sí mismo no prevalece. Eso es en palabras de Jesús. Entonces, si estamos haciendo con la izquierda una cosa y con la derecha otra, el trabajo no progresa. Tienen que estar alineadas las cosas o si no, no avanzamos. Las intenciones y nuestras acciones tienen que estar alineadas en la misma dirección. Vamos a leer otra cosa. Vamos a leer un momento a Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. El 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todas estas cosas
también nos resultan engañosos a nosotros mismos. Nosotros creemos a veces que nos conocemos y la verdad es que no nos conocemos. Hoy decimos, yo seguiría a Jesús, seguiría a Dios, a donde quiera que Él me mande. Y la verdad, cuando yo me comprometo de esa manera, yo lo hago solamente con el entendimiento y la conciencia que tengo en ese momento. De eso es lo único que soy consciente cuando digo, sí, Señor, yo voy para donde tú me mandes. Lo estoy diciendo con la mitad de mi entendimiento o menos. Porque la verdad, cuando esté en una situación de presión, cuando me vea muy agotado, a todos se les abre la boca diciendo, voy a renunciar y ya no quiero más y esto no es lo mío. A todos se nos ha abierto la boca en esa manera. Y no creo que exista la persona que diga que no, que tranquilo y que guarde la calma. Sorprendente lo de Job. A Job le duró como 3 capítulos esa actitud. Después empezó a maldecir su día, el día de su nacimiento, con la mayor elocuencia que conozco en la Biblia. Y después se regó en quejas durante 30 y pico de capítulos. Y argumentaba que él estaba en lo correcto. Nada de lo que parece decir Job realmente uno sentado en su casa, estando muy bien, parece tener sentido. Nosotros seríamos como cualquiera de los otros 3 amigos que le diría, no, pero Dios siempre es bueno, Dios no se equivoca, debiste hacer algo mal, hay que revisar tu vida, lo que sea. Porque entendemos a Dios así mientras estamos cómodos. Cuando estamos presionados, entonces empezamos a preguntar dónde carajos es que está Dios, dónde es que, qué es lo que pasa, qué es lo que tal cosa, ¿verdad? Entonces, ni nosotros mismos nos conocemos. ¿Usted cómo se sentiría si de repente perdiera todo como Job? No, no sé, yo me imagino que me dolería, pero pues desde ahora yo digo, no, pues yo adoro al Señor. ¿De verdad? ¿De verdad? Nadie se conoce en esas situaciones de presión. Por eso el corazón es lo más engañoso sobre todas las cosas, porque inclusive nosotros mismos nos mentimos diciéndonos que hacemos o pensamos lo que estamos pensando, porque esto o porque aquello. Y la verdad muchas veces no es nada de lo que pensamos, no estamos haciendo lo que hacemos por lo que estamos pensando. Es algo totalmente oculto que solo hasta que nos detenemos a mirar por qué estoy haciendo lo que hago, por qué reacciono como reacciono, es que empezamos a darnos cuenta un poco y a conocernos un poco. Siendo el corazón casi una trampa para nosotros mismos, tenemos que vigilar bien, tratar de entender bien cada situación y cada reacción. ¿Por qué estoy reaccionando a esto que me acaban de decir de esta manera? ¿Por qué le dije lo que le dije? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Lo hice para el bienestar de todos o lo hice por el bienestar propio? ¿Estoy dándole a alguien algo o solamente estoy tratando de dejar de sentirme culpable por algo? ¿Estoy dándole soporte a alguien o solamente estoy tratando de parecer alguien bueno? ¿Qué es lo que hago y qué es lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo? ¿Cuáles son las intenciones detrás de eso? Y nosotros todos somos tan vulnerables al orgullo, a envanecerse como en todas las cosas, a pensar, a pensar que es que todo lo que hago, que nadie vive sin mí. Si yo me voy, ¿qué pasa? Y no nos estamos dando cuenta de que todo eso alimenta solamente el ego. Y eso es muy difícil de manejar, pero por eso tenemos que tratar
de vigilar todo lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque es muy fácil caer en ese orgullo, es muy fácil caer en una egolatría, es muy fácil engañarse a uno mismo y pensar que lo que hago es solamente porque estoy tratando de ser más humilde. Y a veces es todo lo contrario, estás haciendo lo que estás haciendo por puro orgullo. Por ahí escuchaba alguna vez la prédica de alguien que decía que un síntoma grave de orgullo es que alguien no quiera orar. En muchas ocasiones no oramos a Dios porque creemos que no lo necesitamos o porque nosotros estamos bajo control de la situación. El mismo hecho de no querer recibir ayuda porque creemos que no la merecemos es orgullo. El mismo hecho de no querer recibir ayuda de otra persona o de Dios y no orarle a Dios por eso, porque creemos que no la merecemos, también nos hace orgullosos. Por eso les digo, de pronto nos estamos viendo como no, yo de verdad no la merezco, yo de verdad no, no soy la persona. Y uno cree que tiene tal vez una actitud humilde y que tal vez está tratando de decir, no, yo no soy. Y la verdad eso se está convirtiendo en solamente orgullo. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo y vigilar, ver bien, porque nosotros mismos nos convencemos de las cosas incorrectas. Nosotros mismos nos convencemos de que lo que hacemos, que sabemos en el interior que está mal, nos engañamos y nos convencemos a nosotros mismos de que es por el bien mío y de otras personas o porque es lo justo o porque es que así tiene que ser y nos engañamos. Y todas esas acciones contrarias, es decir, la acción está mostrando una cosa, pero la intención es, en el fondo, es totalmente contraria, lo único que hace es dividirnos y por lo tanto, nada de lo que hacemos progresa, porque con una mano construimos y con la otra lo tiramos. Entonces, por eso, tratemos de vigilar mucho nuestras acciones, que estén realmente alineadas, que el Señor nos muestra realmente a veces cuáles son las intenciones de nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo. Porque a veces hasta por nuestra propia ignorancia o a veces por una mala educación o por un mal ejemplo, estamos cometiendo el error de desalinear nuestras intenciones con nuestras acciones. Porque lo aprendimos así o porque creemos que debe ser así y no lo podemos ver. Entonces, vuelvo a repetir, vigilemos con mucho detalle cuáles son esas cosas que nosotros estamos haciendo, que creemos que están bien, pero que en el fondo, muy en el fondo, sabemos que hay algo que no está funcionando, algo que no está bien, que alguna vez nos detuvo a pensar y ahora simplemente lo ignoramos, que creemos que esto es para enseñarle a otra persona y la verdad solo estamos tratando de desquitarnos. Con mucho cuidado hay que andar porque eso evita que nosotros crezcamos. Eso evita que nosotros podamos adquirir mayor conocimiento, mayor conciencia de la vida, de lo que vinimos a hacer aquí. Vamos a ir un momentico a Mateo 23. Mateo 23. Vamos a leerlo. Voy a leer para ustedes del 1 más o menos hasta el 15, mm, que es básicamente la versión ampliada de lo que leímos en Lucas. Dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Vamos a dejarlo ahí. Nos están dando el ejemplo con estos fariseos, puntualmente a los que él le está hablando, para que entendamos que pueden parecer buenas acciones, pero que no necesariamente tienen buenas intenciones o están correctas. Para ponerlos un poquito en contexto, los fariseos eran como la secta dentro del judaísmo, es decir, un grupo aparte dentro del judaísmo que pensaba de una manera muy estricta sobre los mandamientos. Se supone que ellos eran los más estrictos. Por eso el lavarse las manos, que tanto vemos en el Nuevo Testamento, y por eso el lavar los platos y los vasos antes de y todas estas cosas. Y vemos todo lo que nos está diciendo Jesús sobre ellos.
Y todas las acciones aparentemente son correctas, excepto las intenciones que hay detrás. Él les dice, ustedes no entran al reino de los cielos ni tampoco dejan entrar, porque lo que enseñan a los nuevos prosélitos, a las personas que se unen a ellos, a las personas que estudian con ellos, son cosas que los alejan de la justicia, de la misericordia y de la fe, que era lo que les estaba hablando. Y aparentemente son cosas buenas. Ahí está también lo que hablábamos la otra vez sobre discernir lo bueno de lo malo. Y hay otra parte de discernir ahora, las intenciones. Porque de verdad, yo creo que tal vez algunas veces les ha pasado que se han detenido a pensar algo que están haciendo y saben que lo hacen no por lo que se están repitiendo, lo hacen por otra cosa que no es precisamente buena. Eso lo sabe cada quien. Pero vigilemos esas acciones porque no solamente estamos causando daño alrededor nuestro, sino también en nosotros mismos. Nos estamos dividiendo. Y nada que se divida prevalece. Vuelvo a decir, eso en palabras de Jesús. Hay algo que creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez y es, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Eso lo hemos escuchado alguna vez. Eso está en Isaías 29:13. Y lo vamos a leer un momento. Porque es la demostración de una acción que aparentemente está correcta, pero que no tiene nada de fundamento, que no realmente no, sus intenciones no son las indicadas. Isaías 29:13. Mírale a 29:13, perdón, estoy 29:13, estaba en el 23. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que nos está diciendo esto es que hay gente que cree que está honrando a Dios. Hay gente que cree que se está acercando a Dios solo porque pueden hacer largas oraciones. Pero dentro no hay nada. Dentro solo esperan ser admirados, ser queridos o respetados, que era, por ejemplo, el caso que tanto Jesús les alegaba a los fariseos. Y así pasa con todas las cosas en la vida. También nosotros hacemos las cosas incorrectas y nos convencemos de que es por las razones correctas. Y nuestras intenciones no están bien encaminadas. Revisemos bien por qué estamos haciendo lo que hacemos con todo. ¿Por qué le decimos a alguien lo que le decimos? ¿Qué hay detrás de eso? Eso nos empieza a destruir todo lo que nosotros consideramos como que no tiene mayor efecto, solo es una pequeña mentira, o eso no tiene importancia, o esto solamente es para que esa persona aprenda o sepa que conmigo no se mete, o lo que sea, por pequeño o por grande que sea, solamente nos está dañando, solamente creemos que estamos afectando lo que nos rodea y la verdad nos estamos dañando primeramente a nosotros mismos. Entonces, esto es más bien una invitación a que revisemos con detalle esas cosas, porque a veces no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O a veces tratamos de engañarnos a nosotros mismos diciéndonos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, Dios nos seguirá guiando en cada momento, confiemos en eso, entreguémosles las cosas a Dios y empecemos a pensar sobre lo que estamos haciendo, lo que queremos para qué lo queremos, lo que hacemos porque lo hacemos, lo que vamos a decir porque lo estamos diciendo.